Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Nahuel Simao, ingeniero agrimensor de la Universidad de Morón, y vengo a presentarles el trabajo titulado El factor topográfico en el estudio estructural y diseño logístico del traslado del monumento de Cristóbal Colón. El desarme y traslado del monumento fue un hecho histórico y es objeto de este trabajo poder demostrar la importante participación topográfica en lo que fue el análisis estructural y el diseño logístico de desarme y traslado. El monumento se empieza a crear en 1908. El objeto era regalárselo desde la sociedad italiana a la sociedad argentina para el centenario de la Revolución de Mayo, pero recién en 1921 es cuando llega a la Argentina y el 15 de junio cuando se inaugura. El monumento se situaba en la parte posterior de la Casa de Gobierno, Plaza Colón, en terrenos ganados al río, donde hasta 1850 existía lo que era la aduana Taylor, que cuando se creó el nuevo puerto y se alejó la ribera quedó obsoleta. Años después, allá por 1890, lo que se instaló fue una fuente fundamental que fue removida en 1921 para la instalación del monumento. El monumento se compone de una base de 13 metros de lados y 6 metros de alto, de una geometría medianamente regular, con una cripta en su interior. Sobre la base se encuentran estas 14 piezas irregulares de formas humanas. Desde el centro de la base emerge esta pirámide trunca, llamada fuste, coronada por el capitel, donde se sitúa la estatua de Colón. En 100 años casi de permanencia en el lugar, desde 1921 al 2013, que fue cuando se removió, no solo no recibió ninguna atención de reparación y mantenimiento, sino que también sufrió dos episodios. En 1955, un bombardeo a la Plaza de Mayo que la afectó, y en 1987 un atentado dentro de la cripta con explosivos. Metiéndonos de lleno en lo que nos interesa, que es el relevamiento topográfico, para la primera etapa se nos acercan los técnicos y profesionales que iban a llevar adelante el estudio estructural y nos piden si podíamos hacer un relevamiento planialtimétrico para obtener información para sus cálculos. No contaban, si bien contaban con algo de información, no era suficiente. Entonces nos indican sobre las piezas que eran Colón, el capitel, el fuste, la base y la cripta. Nos solicitan dimensiones, volumen, peso y altura respecto del nivel de suelo. Para ello se hace una planificación con estos 5 puntos fundamentales, se estudia la documentación, se hace un reconocimiento de campo, se definen los objetivos, metodología de trabajo que se iba a emplear y el estudio del instrumental. La documentación se le pide al comitente todo lo que tenga respecto del monumento para estimar algunos valores, de cuánto medía, de cuánto pesaba, información. Con esa documentación se hace un reconocimiento de campo, se toman fotografías y ya se empieza uno a crear la idea de cómo va a llevar adelante el relevamiento. Se estudia no solo el lugar, sino dónde va a emplazar las poligonales de apoyo y cómo va a ejecutar el levantamiento, qué tipo de necesidades va a tener durante el proceso. Por ejemplo, la creación de andamios, escaleras y demás. Bueno, y se definen los objetivos. Eso es fundamental. Es importante definir con qué tolerancia es con la que uno va a trabajar. Y si bien el comitente no nos exigía una tolerancia, cuando hicimos el reconocimiento de campo y observamos que las figuras y los componentes del monumento no tenían una definición fina, sino que los vértices eran redondeados, las aristas onduladas,
consideramos más o menos 1 centímetro un valor de tolerancia aceptable. Así todo, necesitábamos desarrollar una simulación analítica para saber cuánto incidía en el cálculo de volumen y peso manejarnos con esta tolerancia. De ahí que desarrollamos sobre 3 piezas fundamentales: colón, segmento de fuste y base. Segmento de fuste por ser una pieza pequeña, la base por ser una pieza grande y colón por ser la estatua a relevar. Y calculamos el error con el que determinaríamos el volumen y el peso si nos manejáramos con esta tolerancia. Le planteamos al comitente cuáles eran los errores con los que íbamos a obtener los resultados y le parecieron aceptables. Continuamos adelante. Diseñamos una metodología de trabajo. ¿Cómo íbamos a hacerlo? Bueno, íbamos a obtener todos los puntos X y Z de estación total, íbamos a tener 2 poligonales independientes, una planimétrica por un lado y una altimétrica por otro. Y se hace el estudio del instrumental. Necesitamos saber si el instrumental con el que contábamos, que para este caso era una estación cólida de 5 segundos y un nivel óptico CAR6, si con ese instrumental y el método que habíamos planificado íbamos a cumplir con la tolerancia. De ahí es que hicimos el desarrollo analítico del error que íbamos a tener, la precisión con la que íbamos a obtener la red altimétrica, la precisión a la hora de levantar los puntos por radiación y la precisión a la hora de obtener los puntos por nivelación trigonométrica. Como conclusión, nuestra metodología de trabajo y el instrumental empleado cumplía con la tolerancia prefijada y aceptada por el comitente. Seguido de eso se verificó el instrumental, se revisó que no venga con errores sistemáticos y ahí estábamos en condiciones de comenzar las tareas. Se da inicio a la ejecución del levantamiento. La poligonal planimétrica tiene esta distribución de 4 puntos sobre las diagonales del monumento para tener amplitud a la hora de relevar y poder compartir puntos entre puntos fijos, compartir puntos de relevamiento para tener controles. Y la poligonal altimétrica tenía esta configuración: 4 puntos sobre el monumento y 2 puntos fuera del área de trabajo. El desarrollo del levantamiento se hizo en distintos periodos y se fueron aplicando distintas técnicas. Para la base, que tenía una geometría regular, fue la más sencilla, donde de los diferentes puntos se fue tomando escalón por escalón, vértice por vértice, todo esto con fotografía en mano, numerito y anotaciones y demás. Por la cantidad de puntos se tuvo que ser muy prolijo en lo que es descripción de los puntos, de qué nivel eran cada punto, porque después cuando bajábamos estas 9 puntos en el CAD era imposible de dibujar si no teníamos estas anotaciones de campo. Al momento de relevar la cripta, tuvimos que hacer una poligonal secundaria para llegar con puntos de pasos a su interior. Y en ese momento vimos la posibilidad de desarrollar el relevamiento por planos para poder obtener un dibujo, un sólido que la represente lo más fielmente posible a la cripta. Cuando estábamos usando el CAD nos dimos cuenta de una herramienta que te permite desarrollar un sólido entre 2 planos, y estos planos pueden ser horizontales, verticales o oblicuos. Para la cripta entonces decidimos hacer un relevamiento por planos horizontales. Como se ve acá en la imagen, estos planos eran cada 50 centímetros. Uno iba tomando con la estación total, tratando de mantener la Z en todo su perímetro y relevando puntos. Era bastante regular la cripta, se tomaron cada 45 grados en direcciones angulares y hubo una intensificación de puntos en la parte que era la puerta, tomando puntos aislados. Para lo que fue el relevamiento del fuste, capitel y anillos de asiento, también figura medianamente regular, se tomaron puntos aislados y se fue dibujando en el CAD. Un gran desafío fue llevar a cabo las figuras perimetrales.
acá se combinaron varios métodos. Como les había contado, el AutoCAD te permite generar un sólido entre dos planos oblicuos. Entonces, ¿qué hacíamos para las figuras perimetrales? Tomábamos 3 puntos en la parte superior del torso para determinar un plano elíptico entre estos 3 puntos. Y tomábamos 3 puntos en la cintura para determinar otro plano elíptico. De estos dos planos se generaba el sólido del torso. Para lo que eran brazos y piernas se tomaban 3 puntos, por ejemplo en el brazo, hombro, codo, muñeca, y cintura, rodilla, pie, para poder determinar las direcciones de las extremidades. Y con cinta se tomaban los diámetros de los brazos y piernas. Con toda esa información se desarrollaba el sólido en el CAD. En total, para la representación de las 14 estatuas se necesitó levantar más de 250 puntos. En el caso de Cristóbal Colón ya teníamos la experiencia de haber relevado las figuras perimetrales, de haber relevado la cripta y demás. Lo más conveniente y fácil era poder relevar todo lo que era su vestido por planos horizontales. Se tomaron 13 niveles de planos horizontales y más de 120 puntos para poder determinar lo que era el vestido. Además se tomaron puntos singulares en los brazos y en las cartas para poder dibujar de buena manera y poder generar el sólido lo más fielmente. El procesamiento de los datos. Para poder procesar de manera ordenada se agrupaban las nubes de puntos. Entonces, por ejemplo, en lo que fue la base, se generaron grupos de primer y segundo escalón, se delineaba y se generaba el sólido. La cara norte-oeste, puntos, delineado sólido. La cara sureste, delineado sólido. Una vez que teníamos los sólidos parciales, el sólido general. Para lo que fue la cripta, lo mismo, distintos grupos. Un grupo era todo el relevamiento por planos horizontales, otro grupo era la puerta de acceso y finalmente se unificaba. Para las figuras perimetrales, como bien habíamos hablado de los planos oblicuos, conformábamos dos planos oblicuos y generábamos el sólido que representaba el torso, y con la nube de puntos de las extremidades y la cinta podíamos poner lo que eran los diámetros de las piernas y brazos y así generar las extremidades. Una por una se fue generando cada figura perimetral. Acá podemos ver la nube de puntos y las figuras perimetrales en su totalidad. Para el fuste y capitel y anillos de asiento lo mismo. Sólidos parciales y un sólido total. Y finalmente para Colón, por un lado un grupo de nube de puntos para generar el vestido y por otro lado una nube de puntos para generar las extremidades, botas, cartas y cabeza. Habiendo procesado todo, se retomó al campo para hacer algunos ajustes y tener algunos controles. Y finalmente se hizo el ensamble general donde se unificaron todos los sólidos. Así, de esta manera quedó el monumento de Cristóbal Colón totalmente digitalizado. La presentación de los resultados: se entregó un ensamble general en AutoCAD, se entregó un AutoCAD con las piezas separadas en distintos bloques para que el comitente las trabaje como quisiera, y se entregó un PDF de 3 páginas con las distintas partes solicitadas, sus dimensiones, sus alturas respecto del suelo, su volumen, para que ellos puedan calcular posteriormente el peso. Conclusiones y aplicaciones de esta primera etapa. Bueno, de la información con la que contaban ellos, del Departamento de Monumentos de Obras de Arte de la provincia de Buenos Aires, creían que el monumento medía 26 metros de alto, que Colón pesaba 40 toneladas y que el capitel unas 35. De nuestro relevamiento surgió que Colón solamente medía 24 metros y medio, el monumento en sí, no Colón,
que en vez de 40 toneladas pesaba unas 24 toneladas y el capitel en lugar de 35 unas 22 toneladas. Notables diferencias que se puede apreciar de lo esencial de estos valores cuando en el informe que hizo el ingeniero que llevó a cabo el estudio estructural utilizó nuestro valor para el cálculo de posible vuelco de la estatua. Sin duda fue acertado y prudente, en ausencia de información dimensional concreta, haber solicitado asistencia topográfica. Del estudio estructural surge como conclusión que se recomienda el desmontaje a la mayor brevedad por razones de seguridad. Y podemos ver cómo se utilizó también la información de nuestra primera etapa para poder desarrollar una percha de izaje para el monumento de Cristóbal Colón, cómo utilizaron nuestro gráfico y dimensión. También se puede apreciar cómo el diseño de izaje utilizaron nuestro modelo para poder determinar qué grúa utilizar, el tamaño de la pluma, la distancia desde el eje del monumento. Para esta segunda etapa el comitente nos solicita poder dimensionar, cubicar, determinar peso e inventariar las 184 piezas que componen el monumento. Entonces, se vuelve a planificar, se estudia la documentación de las fotografías que habíamos tomado, elegimos 8 de la parte inferior y 4 de la parte superior donde se vean en su totalidad todas las piezas, y en cada una de estas imágenes se delineó y se numeró pieza por pieza, como se ven en las fotografías. Se hizo un reconocimiento de campo donde se fue hasta el lugar con las fotografías delineadas y enumeradas para ver si teníamos todas, si no nos habíamos salteado ninguna pieza en particular. Además de eso, se controlaron los puntos fijos, ya que habían estado algunas semanas sin utilizarse, para poder dar inicio a la segunda etapa. Se vuelven a redefinir los objetivos y la metodología de trabajo, que eran las mismas que la primera etapa. Durante la ejecución del levantamiento le tuvieron que levantar 500 puntos más de los 800 que se habían relevado en la primera etapa para poder definir las 184 piezas en total. ¿Cómo se procesaron los datos en este caso? Se mantuvo con la experiencia de la primera etapa, se volvieron a reagrupar las 9 de puntos, esta vez por cara. Se agruparon todo lo que fue la cara norte del levantamiento, la cara sur, este y oeste, y se delineó cada cara con un color específico para poder diferenciar por colores cada una de las caras. Cuando tuvimos delineado todo el monumento, se hizo una superposición entre el monumento y el sólido generado en la primera etapa, como se puede ver acá. Pero ¿qué pasa? El AutoCAD no tiene una herramienta donde un sólido conformado se pueda cortar por líneas y determinar pequeños sólidos. Entonces debimos hacer un trabajo manual de identificar la pieza en la fotografía, pieza número tal, identificarla en el AutoCAD, extraer del ensamble general los vértices y las aristas visibles pertenecientes a esa pieza, y con las caras visibles tratar de dibujar las demás. Algunas se veían en su totalidad, otras no, y poder determinar cada sólido en particular. Así como se ve en la imagen, se determinaron las 184 piezas. Un laburo artesanal que llevó bastante. Como presentación de los resultados, se entregaron 12 fotografías, cada una de ellas delineadas y enumeradas. Se entregó en formato CAD el despiece, enumerado con su respectivo volumen, y a su vez un informe en PDF con la misma información. Acá vemos las imágenes, podemos observar el CAD con las 184 piezas y el informe en PDF de 8 páginas, donde se
y cada una de las piezas con su respectiva. Conclusiones y aplicaciones de esta segunda etapa. Acá hay algunos recortes. Este es el recorte de lo que es el inventario de piezas, donde se puede apreciar no solo la información brindada por el relevamiento, sino también la información fotográfica y la numeración. Se respetó la numeración que nosotros habíamos dispuesto en el relevamiento. Y esto es un recorte del máster de logística, donde se puede apreciar que en función del peso de cada pieza y sus magnitudes calculadas, se diseñó toda la logística de desarme y traslado en función del peso y las dimensiones, la cantidad de camiones que se iban a utilizar y de qué orden se iban, en qué orden se iban a trasladar. Muchísimas gracias, eso fue todo, espero haber sido claro en este corto tiempo y quedo a disposición de las preguntas que tengan.